A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire apenas puede respirarse, las tormentas aparecen sin aviso y las montañas parecen tocar el cielo. Existe un mundo salvaje que muy pocas personas han visto realmente. Un lugar donde criaturas cubiertas de pelaje espeso sobreviven entre nieve eterna, acantilados imposibles y temperaturas capaces de congelar la piel en minutos. Allí, en las montañas más peligrosas de la Tierra, viven animales que parecen salidos de leyendas antiguas. Pero lo más inquietante es que algunos de ellos jamás deberían poder sobrevivir en un lugar así. Entre sombras moviéndose sobre precipicios helados, rugidos ocultos bajo tormentas y depredadores invisibles camuflados entre la nieve, el Himalaya esconde uno de los ecosistemas más extremos y misteriosos del planeta. Un territorio donde cada paso puede significar la muerte y donde la evolución creó criaturas capaces de dominar alturas imposibles. Desde leopardos fantasma que desaparecen entre tormentas de nieve, hasta cabras capaces de caminar sobre paredes verticales y osos que sobreviven en bosques congelados, hoy entraremos en el corazón salvaje del Himalaya. Pero antes de comenzar este recorrido por los animales más impresionantes y letales de las montañas más altas del mundo, participa en el canal Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y escribe en los comentarios cuál animal crees que domina realmente el Himalaya. Porque después de este video, jamás volverás a mirar una montaña de la misma manera. El leopardo de las nieves, el fantasma invisible del Himalaya. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el viento golpea las montañas como cuchillas heladas y el oxígeno apenas alcanza para respirar, existe un depredador tan silencioso y misterioso que durante siglos muchas personas creyeron que era simplemente una leyenda. Un animal capaz de desaparecer completamente entre tormentas de nieve mientras observa desde acantilados imposibles a cientos de metros de altura. Ese animal es el leopardo de las nieves. Y lo más inquietante es que casi siempre está viendo antes de ser visto. La primera vez que alguien logra observar un leopardo de las nieves en libertad siente algo profundamente extraño. El cuerpo cubierto de pelaje grisáceo se mezcla perfectamente con roca, hielo y nieve hasta volverse prácticamente invisible. Sus manchas oscuras imitan las sombras naturales de las montañas del Himalaya, haciendo que desaparezca frente a los ojos incluso estando relativamente cerca. No parece un animal común. Parece un espíritu moviéndose entre montañas congeladas. La evolución convirtió el camuflaje en una de sus armas más impresionantes. La cola gigantesca le ayuda a mantener equilibrio sobre precipicios donde cualquier otro animal caería inmediatamente al vacío. Sus patas enormes funcionan como auténticas raquetas naturales sobre nieve profunda, permitiéndole avanzar silenciosamente sobre superficies heladas imposibles para otros depredadores. Porque este cazador vive exactamente donde casi nada más puede hacerlo. Imagina caminar por un sendero cubierto de nieve a miles de metros de altura. El aire frío quemando los pulmones, el viento golpeando violentamente el rostro y enormes montañas oscuras rodeándolo todo. Y en algún punto invisible sobre esas rocas, unos ojos observando silenciosamente desde las alturas. Ese es el verdadero territorio del leopardo de las nieves. Lo más impresionante ocurre durante la caza. El leopardo puede permanecer oculto durante horas observando cabras salvajes, íbices y animales montañosos que se desplazan sobre precipicios extremos. Y cuando finalmente decide atacar, todo sucede en segundos. Un salto brutal. Nieve explotando bajo las patas. Y el depredador atravesando pendientes imposibles como si la gravedad no existiera. La naturaleza convirtió velocidad, fuerza y precisión en una combinación perfecta. Algunos leopardos son capaces de saltar distancias enormes entre rocas congeladas mientras persiguen presas sobre terrenos donde un ser humano apenas lograría mantenerse de pie. Y honestamente, eso hace que parezcan criaturas sobrenaturales. Pero lo más inquietante no es únicamente su fuerza. Es el silencio absoluto con el que se mueve. Muchos exploradores del Himalaya describen una sensación constante de estar siendo observados en ciertas regiones montañosas.
Porque el leopardo rara vez hace ruido. No necesita rugir constantemente como otros grandes felinos. Simplemente aparece. Y desaparece. Por eso muchas culturas asiáticas lo llaman el fantasma de las montañas. El Himalaya representa uno de los ambientes más extremos del planeta. Temperaturas congelantes, tormentas violentas y falta de oxígeno destruyen rápidamente a la mayoría de criaturas. Pero el leopardo evolucionó precisamente para dominar ese infierno helado. Sus pulmones están adaptados a grandes alturas. El pelaje espeso protege el cuerpo incluso durante tormentas brutales, y los músculos extremadamente potentes le permiten desplazarse sobre roca y hielo con una facilidad imposible de imaginar. La evolución transformó un felino en una auténtica máquina de supervivencia alpina. Lo más fascinante ocurre al amanecer. Mientras las primeras luces golpean lentamente las montañas, algunas siluetas comienzan a desplazarse sobre riscos imposibles cubiertos de nieve. Desde lejos parecen sombras moviéndose entre nubes congeladas. Y entonces entiendes por qué casi nadie logra verlos claramente. Porque el Himalaya entero parece diseñado para esconderlos. Muchos habitantes locales todavía consideran al leopardo de las nieves una criatura casi espiritual. Un guardián silencioso de las montañas más altas del mundo. Y honestamente, resulta fácil entender por qué. No parece un animal terrestre normal. Parece una extensión viva del propio Himalaya. Un depredador invisible moviéndose entre tormentas. Un cazador capaz de sobrevivir donde el oxígeno casi desaparece. Y una criatura tan perfectamente adaptada a las alturas extremas que convirtió las montañas más peligrosas de la Tierra en su territorio absoluto. Porque en el Himalaya, incluso el silencio puede significar que un leopardo de las nieves está observando desde algún lugar entre la tormenta. El oso negro del Himalaya, la sombra gigante de los bosques helados. Mucho más abajo de las cumbres eternamente cubiertas de nieve, donde enormes bosques oscuros cubren las montañas y la niebla parece tragarse los caminos, vive un animal tan poderoso e impredecible que incluso los habitantes más experimentados del Himalaya evitan cruzarse con él. Una criatura enorme, cubierta de pelaje negro espeso, capaz de moverse silenciosamente entre árboles congelados mientras busca alimento bajo tormentas y temperaturas extremas. Es el oso negro del Himalaya. Y lo más inquietante, es que puede aparecer de repente en completo silencio. La primera vez que alguien observa uno de estos osos en libertad siente inmediatamente una mezcla de fascinación y miedo. El cuerpo gigantesco parece surgir directamente de la oscuridad del bosque. Sus patas enormes dejan huellas profundas sobre barro, nieve y hojas húmedas mientras avanza lentamente entre árboles cubiertos de musgo. No parece simplemente un oso. Parece una fuerza viva de la montaña. La evolución convirtió a este animal en uno de los supervivientes más resistentes del Himalaya. Su pelaje espeso soporta inviernos brutales y la enorme fuerza muscular le permite escalar pendientes boscosas donde otros animales apenas podrían avanzar. Pero lo verdaderamente aterrador aparece cuando se siente amenazado. Porque el oso negro del Himalaya puede reaccionar con una agresividad explosiva y extremadamente peligrosa. Imagina avanzar lentamente por un bosque montañoso cubierto de niebla. El aire helado atravesando los árboles, ramas moviéndose con el viento y el sonido lejano de agua cayendo desde alguna montaña. Y entonces, un ruido pesado entre la vegetación. Algo enorme moviéndose en la oscuridad. Ese es el verdadero territorio del oso negro del Himalaya. Lo más inquietante es que estos animales son increíblemente inteligentes y curiosos. Muchas veces se acercan silenciosamente a aldeas, refugios o campamentos buscando comida. Y debido a que el Himalaya posee regiones extremadamente aisladas, los encuentros entre humanos y osos continúan ocurriendo con relativa frecuencia. Algunos ataques suceden tan rápido que las personas apenas alcanzan a reaccionar. La naturaleza combinó tamaño, fuerza y comportamiento impredecible en una sola criatura. Y honestamente,
Pocas cosas resultan tan aterradoras como un animal de cientos de kilos apareciendo repentinamente dentro de un bosque cubierto de niebla. Lo más impresionante ocurre durante el otoño y antes del invierno. Los osos necesitan consumir enormes cantidades de alimento para soportar el frío extremo de las montañas. Entonces recorren grandes distancias atravesando bosques, barrancos y laderas peligrosas buscando frutos, raíces, insectos y pequeños animales. Durante esa época se vuelven muchísimo más activos. Y el Himalaya entero parece transformarse en un territorio patrullado por gigantes silenciosos. Lo más fascinante es observar cómo logran sobrevivir en ambientes tan extremos. Muchos bosques del Himalaya permanecen cubiertos de nieve durante gran parte del año, mientras las temperaturas nocturnas descienden brutalmente. Pero estos osos evolucionaron precisamente para dominar ese ambiente hostil. Las garras enormes les permiten trepar árboles y excavar fácilmente. El olfato extremadamente desarrollado detecta alimento a enormes distancias. Y la resistencia física les permite soportar caminatas agotadoras entre montañas heladas. La evolución los convirtió en auténticas máquinas de supervivencia alpina. Pero lo más inquietante sigue siendo el silencio con el que aparecen. Muchos viajeros describen la sensación de caminar durante horas por senderos montañosos aparentemente vacíos, hasta descubrir huellas frescas gigantes sobre nieve o barro húmedo. Entonces entienden inmediatamente algo aterrador. El oso estuvo cerca hace apenas minutos. Y probablemente observando. Los habitantes del Himalaya conocen perfectamente el respeto necesario hacia estos animales. Existen regiones donde nadie entra solo durante ciertas horas del día precisamente por miedo a encuentros inesperados. Porque el bosque himalayo no pertenece completamente al ser humano. Todavía pertenece a criaturas enormes y salvajes capaces de dominar la montaña mucho mejor que cualquier persona. Lo más impresionante ocurre durante la noche. Cuando la niebla cubre completamente los bosques y el viento atraviesa las ramas congeladas, algunos sonidos pesados comienzan a escucharse entre la oscuridad. Pasos lentos. Ramas quebrándose. Respiración profunda moviéndose entre los árboles. Y entonces la montaña deja de sentirse vacía. Porque algo gigantesco se está moviendo dentro de ella. Quizás por eso el oso negro del Himalaya produce tanto miedo y fascinación al mismo tiempo. No necesita velocidad extrema. No necesita veneno. Su verdadero poder está en la combinación entre inteligencia, fuerza brutal y la capacidad de aparecer silenciosamente dentro de uno de los lugares más aislados del planeta. Una sombra enorme recorriendo bosques congelados. Un superviviente perfecto de las montañas más salvajes de Asia. Y una criatura tan perfectamente adaptada al Himalaya que convirtió la niebla y los árboles helados en parte de su territorio absoluto. Porque en el Himalaya, incluso los bosques aparentemente silenciosos pueden esconder gigantes observando entre la oscuridad. El yak salvaje, la bestia de las alturas que sobrevive donde nada más puede vivir. En las regiones más frías, ventosas y aisladas del Himalaya existe un animal tan resistente que parece diseñado específicamente para desafiar la muerte. Un gigante cubierto de pelaje espeso capaz de caminar bajo tormentas de nieve, respirar donde el oxígeno casi desaparece y sobrevivir en temperaturas capaces de congelar instantáneamente a la mayoría de criaturas. Es el yak salvaje, una auténtica bestia de las montañas más altas del planeta. Y lo más inquietante es que incluso los depredadores del Himalaya lo respetan. La primera vez que alguien observa un yak salvaje siente inmediatamente el peso brutal de su presencia. El cuerpo gigantesco cubierto de pelo oscuro parece una mezcla entre toro prehistórico y criatura nacida del hielo. Sus enormes cuernos curvados sobresalen entre el pelaje mientras el vapor sale lentamente de las fosas nasales bajo el frío extremo. No parece un animal común. Parece una máquina viva construida para soportar el infierno helado de las alturas. La evolución convirtió al yak en uno de los mamíferos más resistentes del planeta.
Sus pulmones y sangre están adaptados a altitudes extremas donde el aire contiene muchísimo menos oxígeno que al nivel del mar. Mientras un ser humano puede sufrir agotamiento severo o incluso morir, el yak continúa avanzando tranquilamente sobre nieve profunda y montañas congeladas. Porque el Himalaya es su verdadero hogar. Imagina una tormenta brutal golpeando las montañas. El viento arrastrando nieve violentamente sobre acantilados, temperaturas bajo cero cubriendo todo y enormes paredes de hielo desapareciendo entre la niebla. Y en medio de ese caos, una silueta gigantesca caminando lentamente sin detenerse. Ese es el verdadero poder del yak salvaje. Lo más impresionante es su fuerza física. Algunos ejemplares alcanzan tamaños enormes y poseen músculos capaces de atravesar nieve espesa, subir pendientes imposibles y recorrer enormes distancias entre montañas. La naturaleza transformó resistencia y adaptación extrema en una combinación perfecta. Y honestamente, pocas criaturas parecen tan indestructibles como un yak moviéndose bajo tormentas himalayas. Pero lo más inquietante ocurre cuando se sienten amenazados. Aunque normalmente son animales tranquilos, los yaks salvajes pueden reaccionar con enorme agresividad para defender territorio o proteger al grupo. La velocidad con la que una criatura tan grande puede cargar sobre hielo y roca resulta profundamente aterradora. Porque no se trata simplemente de tamaño. Se trata de pura fuerza montañosa. Los enormes cuernos pueden atravesar fácilmente a un depredador, y el peso brutal del cuerpo convierte cada embestida en un auténtico impacto de destrucción. Incluso leopardos de las nieves y lobos himalayos seleccionan cuidadosamente cuando acercarse a ellos. Eso demuestra hasta qué punto el yak domina las alturas. Lo más fascinante ocurre durante las migraciones entre montañas. Grandes grupos atraviesan valles congelados mientras el viento mueve lentamente el pelaje gigantesco sobre sus cuerpos. Desde lejos parecen sombras oscuras desplazándose entre nieve y roca. La escena parece prehistórica. Como si el Himalaya todavía perteneciera a criaturas de otra época. Y en cierto modo, así es. Porque muy pocos animales modernos podrían sobrevivir realmente en condiciones tan extremas. El yak evolucionó durante miles de años para dominar exactamente ese ambiente. Las pezuñas anchas proporcionan estabilidad sobre hielo y roca. El pelaje doble protege órganos vitales incluso bajo temperaturas extremas. Y el metabolismo especializado permite soportar largos periodos de frío y escasez. La evolución convirtió supervivencia extrema en una forma de vida. Lo más inquietante es observar cómo continúan avanzando incluso durante tormentas donde prácticamente nada resulta visible. Mientras otros animales buscan refugio, muchos yaks siguen moviéndose lentamente entre la nieve como si el clima brutal no significara absolutamente nada. Eso hace que parezcan criaturas imposibles de detener. Muchos habitantes del Himalaya consideran al yak símbolo absoluto de resistencia y fuerza. Durante siglos ayudaron a comunidades humanas a sobrevivir transportando carga y soportando ambientes donde ningún otro animal doméstico lograría resistir. Pero los yaks salvajes siguen siendo algo completamente diferente. Más grandes, más agresivos y muchísimo más impredecibles. Porque todavía pertenecen verdaderamente a la montaña. Lo más impresionante ocurre al amanecer. Las primeras luces iluminan lentamente las cumbres nevadas mientras enormes figuras cubiertas de vapor avanzan sobre valles helados. Entonces el Himalaya parece despertar junto a criaturas diseñadas exactamente para dominar el frío extremo. Y entiendes inmediatamente algo. Sin animales como el yak, esas montañas serían prácticamente inhabitables. Quizás por eso producen tanta fascinación. Porque representan supervivencia absoluta. Fuerza pura enfrentándose diariamente al clima más brutal del planeta. Una bestia gigantesca atravesando tormentas de nieve. Un animal capaz de respirar donde el oxígeno casi desaparece. Y una criatura tan perfectamente adaptada al Himalaya que convirtió las alturas más mortales de la Tierra en su hogar natural. Porque en el Himalaya,
Incluso sobrevivir ya significa ser algo extraordinario. El lobo del Himalaya, el depredador fantasma de las montañas congeladas. En los valles más aislados y silenciosos del Himalaya existe un cazador tan escurridizo y misterioso que durante años muchos científicos dudaron incluso de su verdadera existencia como especie distinta. Se mueve entre nieve, roca y viento helado siguiendo rutas invisibles sobre montañas donde el frío destruye casi toda forma de vida. Es el lobo del Himalaya, uno de los depredadores más antiguos y adaptados a grandes alturas del planeta. Y lo más inquietante es que puede seguirte durante kilómetros sin hacer el menor ruido. La primera vez que alguien observa un lobo himalayo siente algo profundamente incómodo. El cuerpo delgado cubierto de pelaje gris claro parece fundirse perfectamente con la nieve y las montañas secas. Sus ojos permanecen fijos observando desde enormes distancias mientras el viento mueve lentamente el pelo alrededor del rostro. No parece simplemente un lobo. Parece una sombra viva nacida del hielo y la altura. La evolución convirtió a este animal en un experto absoluto de la supervivencia extrema. Sus pulmones y sistema circulatorio están adaptados para soportar niveles bajos de oxígeno imposibles para la mayoría de mamíferos. Puede desplazarse enormes distancias atravesando pendientes congeladas donde casi ningún depredador lograría sobrevivir. Porque el Himalaya no perdona debilidad. Imagina caminar por un valle cubierto de nieve bajo un cielo completamente gris. El viento helado golpeando las montañas, silencio absoluto alrededor y huellas extrañas apareciendo lentamente sobre la nieve fresca. Huellas que no estaban allí hace unos minutos. Ese es el verdadero territorio del lobo del Himalaya. Lo más inquietante ocurre durante la caza. A diferencia de otros grandes depredadores que dependen principalmente de fuerza explosiva, estos lobos utilizan resistencia brutal y coordinación grupal. Siguen lentamente a cabras salvajes, yaks jóvenes y otros animales montañosos durante enormes distancias hasta encontrar el momento perfecto para atacar. La naturaleza transformó paciencia y estrategia en armas letales. Y honestamente, pocas cosas resultan tan perturbadoras como imaginar varios lobos avanzando silenciosamente detrás de una presa bajo tormentas de nieve interminables. Lo más impresionante es cómo sobreviven en regiones donde prácticamente no existe alimento abundante. El Himalaya obliga a cada depredador a gastar energía con extrema precisión. Eso convirtió a estos lobos en cazadores increíblemente inteligentes y eficientes. Cada movimiento importa. Cada persecución consume energía vital. Y cada error puede significar muerte bajo el frío extremo. La evolución eliminó cualquier debilidad. Lo más fascinante ocurre durante las noches de invierno. Mientras la nieve cubre completamente las montañas y el viento atraviesa los valles congelados, algunos aullidos comienzan a escucharse a enormes distancias. Sonidos largos, profundos y solitarios que rebotan entre las paredes de roca helada. Entonces el Himalaya deja de sentirse vacío. Porque algo está patrullando la oscuridad. Muchos habitantes locales consideran esos aullidos una de las experiencias más inquietantes de las montañas. Especialmente cuando el sonido parece acercarse lentamente entre la niebla y la nieve. Porque el lobo rara vez aparece directamente. Primero se escucha. Y eso hace que la imaginación complete el resto. Lo más aterrador es su resistencia física. Algunos grupos recorren enormes distancias diariamente atravesando pendientes cubiertas de hielo mientras soportan temperaturas brutales. Muy pocos animales terrestres poseen semejante capacidad para sobrevivir en ambientes tan extremos. La naturaleza convirtió resistencia absoluta en una forma de vida. Y el Himalaya moldeó perfectamente cada parte de estos depredadores. Las patas anchas ayudan sobre nieve profunda. El pelaje espeso soporta tormentas congelantes. Y los sentidos extremadamente desarrollados permiten detectar movimiento a enormes distancias incluso bajo condiciones climáticas terribles. Todo en ellos parece diseñado para dominar montañas salvajes. Lo más inquietante ocurre cuando observan desde lejos.
Muchos viajeros describen momentos extraños donde sienten presencia sobre riscos nevados antes de distinguir finalmente una silueta inmóvil mirando desde las alturas. Y entonces entienden algo aterrador. El lobo llevaba observando mucho tiempo. Eso convierte cada encuentro en una experiencia profundamente primitiva. Porque despierta uno de los miedos más antiguos del ser humano. Ser seguido silenciosamente por depredadores invisibles en territorios salvajes. Quizás precisamente allí reside gran parte del misterio del lobo del Himalaya. No necesita tamaño monstruoso. No necesita rugidos violentos. Su verdadero poder está en el silencio, la resistencia y la capacidad de sobrevivir donde casi nada más puede hacerlo. Un cazador fantasma recorriendo montañas congeladas. Un depredador capaz de soportar alturas imposibles. Y una criatura tan perfectamente adaptada al Himalaya que convirtió el viento helado y la nieve eterna en parte de su territorio absoluto. Porque en el Himalaya, incluso los ecos del viento pueden significar que un lobo está observando desde la tormenta. El íbice del Himalaya, el animal que camina sobre acantilados imposibles. En las paredes más empinadas y peligrosas del Himalaya existe una criatura tan increíble que muchas personas dudan de sus propios ojos la primera vez que la observan. Un animal capaz de caminar sobre superficies casi verticales, saltar entre precipicios cubiertos de hielo y sobrevivir donde cualquier error significa caer cientos de metros hacia la muerte. Es el íbice del Himalaya, una de las criaturas más extraordinarias jamás adaptadas a la montaña extrema. Y lo más inquietante es que parece desafiar completamente la gravedad. La primera vez que alguien observa un íbice moviéndose sobre acantilados siente una mezcla inmediata de admiración y vértigo. Sus patas delgadas avanzan lentamente sobre pequeñas grietas en la roca mientras el vacío gigantesco se abre debajo de él. No parece posible. No parece real. Pero el Himalaya convirtió lo imposible en rutina para estos animales. La evolución perfeccionó cada parte del cuerpo del íbice para sobrevivir sobre montañas mortales. Las pezuñas poseen estructuras especiales capaces de adherirse a superficies rocosas extremadamente estrechas. Los músculos permiten saltos precisos incluso sobre hielo y pendientes imposibles. Porque para el íbice, el abismo forma parte normal del camino. Imagina una pared gigantesca de roca cubierta parcialmente de nieve. El viento golpeando violentamente la montaña, fragmentos de hielo cayendo al vacío y enormes precipicios perdiéndose entre nubes. Y sobre una pequeña saliente casi invisible. Una figura moviéndose tranquilamente. Ese es el verdadero territorio del íbice del Himalaya. Lo más impresionante ocurre cuando escapa de depredadores. Mientras leopardos de las nieves y lobos intentan acercarse entre rocas congeladas, los íbices atraviesan acantilados donde prácticamente ningún otro animal puede seguirlos. Saltan entre bordes estrechos y superficies verticales con una precisión tan extrema que parece sobrenatural. La naturaleza convirtió equilibrio y velocidad en armas perfectas de supervivencia. Y honestamente, observarlos produce miedo incluso desde la distancia. Porque el cerebro humano entiende inmediatamente algo. Un pequeño error allí significa muerte instantánea. Pero ellos nunca parecen dudar. Lo más fascinante es el tamaño de los machos adultos. Algunos desarrollan enormes cuernos curvados que pueden alcanzar dimensiones impresionantes. Durante ciertas épocas del año, los machos chocan violentamente entre sí sobre las montañas mientras el sonido de los impactos rebota entre los acantilados helados. La escena parece brutal y antigua. Como si las propias montañas estuvieran chocando entre sí. Y aún durante esos combates violentos, continúan manteniendo equilibrio sobre lugares donde cualquier ser humano apenas podría permanecer de pie unos segundos. Eso demuestra hasta qué punto el Himalaya moldeó sus cuerpos. Lo más inquietante ocurre durante tormentas de nieve. Mientras el viento cubre completamente las montañas y la visibilidad desaparece casi por completo, algunos grupos continúan desplazándose lentamente sobre riscos congelados buscando alimento bajo hielo y roca.
El clima extremo que destruye a otras criaturas parece apenas ralentizarlos. La evolución los convirtió en auténticos supervivientes alpinos. El Himalaya representa uno de los ambientes más difíciles del planeta para cualquier herbívoro. La vegetación escasea, las temperaturas son brutales y los depredadores observan constantemente desde las alturas. Pero el ibis encontró una solución extraordinaria. Vivir exactamente donde casi nadie más puede alcanzarlo. Eso transformó los precipicios en fortalezas naturales. Lo más impresionante ocurre al amanecer. Las primeras luces comienzan a iluminar lentamente paredes gigantes de roca mientras pequeñas siluetas aparecen moviéndose sobre bordes imposibles cubiertos de nieve. Desde lejos parecen criaturas caminando literalmente sobre el cielo. Entonces entiendes por qué muchos viajeros sienten vértigo únicamente al observarlos. Porque desafían completamente la lógica humana sobre equilibrio y supervivencia. Muchos habitantes del Himalaya consideran al ibis símbolo absoluto de libertad y resistencia. Un animal nacido para dominar alturas imposibles donde el viento y el hielo gobiernan todo. Y honestamente, resulta fácil comprenderlo. No parece una criatura común. Parece parte viva de las montañas. Un superviviente caminando sobre precipicios mortales. Un animal capaz de escapar hacia lugares donde casi nada puede seguirlo. Y una criatura tan perfectamente adaptada al Himalaya que convirtió los acantilados más peligrosos del planeta en su hogar natural. Porque en el Himalaya, incluso el vacío forma parte del territorio de los animales más extraordinarios de la Tierra. El águila real del Himalaya, la reina del cielo que caza desde las nubes. Muy por encima de los valles congelados y las montañas cubiertas de nieve, donde el viento sopla con una fuerza capaz de derribar a una persona, existe un depredador tan poderoso que prácticamente domina el cielo del Himalaya. Una criatura gigantesca que aparece silenciosamente entre las nubes antes de descender a velocidades brutales sobre sus presas. Es el águila real del Himalaya, una de las aves cazadoras más impresionantes y letales de las alturas extremas. Y lo más inquietante es que puede verte desde kilómetros de distancia. La primera vez que alguien observa una de estas águilas en libertad siente inmediatamente una mezcla de admiración y miedo. Las alas enormes se extienden sobre corrientes heladas mientras el ave gira lentamente alrededor de montañas gigantescas. No parece simplemente un pájaro. Parece una sombra viva patrullando el cielo. La evolución convirtió su visión en una auténtica arma biológica. El águila real puede detectar pequeños movimientos sobre enormes distancias incluso mientras vuela a cientos de metros de altura. Sus ojos funcionan con una precisión tan extrema que prácticamente nada escapa a su atención. Porque en el Himalaya, el cielo también pertenece a depredadores. Imagina estar sobre una montaña cubierta de nieve observando el vacío infinito alrededor. El viento golpeando violentamente los riscos, el aire helado dificultando la respiración y enormes nubes desplazándose lentamente sobre las cumbres. Y entonces, una silueta gigantesca atravesando el cielo directamente sobre tu cabeza. Ese es el verdadero territorio del águila real. Lo más impresionante ocurre durante la caza. El águila permanece girando silenciosamente sobre corrientes de aire mientras observa cabras montañosas jóvenes, marmotas y pequeños animales moviéndose entre roca y nieve. Y cuando finalmente detecta el momento perfecto, desciende. Todo sucede brutalmente rápido. Las alas se cierran. El cuerpo atraviesa el aire como un proyectil. Y las garras impactan con una fuerza devastadora sobre la presa. La naturaleza convirtió velocidad y precisión en una combinación perfecta. Algunas águilas alcanzan velocidades impresionantes durante esos ataques. Y honestamente, verlas descender sobre las montañas produce una sensación profundamente primitiva. Porque parecen armas vivientes del cielo. Lo más inquietante son las garras. Los músculos de las patas poseen una fuerza enorme diseñada para sujetar animales sobre pendientes peligrosas. Una vez que el águila atrapa algo, escapar resulta extremadamente difícil.
Y debido a que muchas cazan en regiones prácticamente inaccesibles para humanos, pocas personas logran observar realmente cómo dominan las alturas del Himalaya. Eso vuelve todo todavía más misterioso. Lo más fascinante ocurre durante las tormentas. Mientras otras aves buscan refugio, algunas águilas continúan utilizando corrientes violentas de aire alrededor de las montañas para desplazarse enormes distancias. Parecen completamente conectadas al viento y las alturas. La evolución transformó el cielo helado en parte natural de su cuerpo. Y el Himalaya les dio el escenario perfecto. Las montañas gigantes crean corrientes ascendentes ideales para aves enormes capaces de planear durante horas prácticamente sin gastar energía. Entonces las águilas patrullan valles congelados observando silenciosamente todo lo que ocurre abajo. Nada se mueve sin que ellas lo noten. Lo más impresionante ocurre al amanecer. Las primeras luces iluminan lentamente las cumbres mientras enormes alas oscuras comienzan a aparecer entre nubes doradas. El cielo parece despertarse junto a criaturas nacidas exactamente para dominarlo. Y desde arriba, el Himalaya entero parece pertenecerles. Muchos pueblos de montaña consideran a estas águilas símbolos de poder absoluto y libertad salvaje. Durante siglos observaron cómo sobrevuelan tormentas y acantilados imposibles sin mostrar miedo alguno. Porque el águila real no teme a la montaña. La utiliza. Lo más inquietante es el silencio. A diferencia de otros depredadores, el águila muchas veces aparece sin producir prácticamente ningún sonido. Solo una sombra enorme desplazándose sobre roca y nieve antes de desaparecer nuevamente entre las nubes. Entonces comprendes algo aterrador. Si una de ellas quisiera atacar, probablemente nadie tendría tiempo de reaccionar. Quizás precisamente allí reside gran parte de su poder. No necesita rugidos. No necesita esconderse. Su verdadero dominio está en observar desde arriba mientras todo el Himalaya se extiende bajo sus alas. Una cazadora gigantesca patrullando las montañas más altas del planeta. Un depredador capaz de descender desde las nubes con velocidad brutal. Y una criatura tan perfectamente adaptada a las alturas extremas que convirtió el cielo helado del Himalaya en su territorio absoluto. Porque en el Himalaya, incluso las nubes pueden esconder depredadores observando desde las alturas. El panda rojo, la criatura misteriosa que sobrevive entre bosques cubiertos de niebla. Oculto entre los bosques húmedos y montañas cubiertas de bambú del Himalaya vive un animal tan extraño y silencioso que muchas personas ni siquiera saben que existe. Su cuerpo rojizo se mueve lentamente entre ramas cubiertas de musgo mientras la niebla atraviesa los árboles como si intentara esconderlo del mundo. Parece una mezcla imposible entre zorro, oso y mapache. Pero detrás de esa apariencia casi adorable se esconde uno de los supervivientes más extraordinarios de las montañas asiáticas. Es el panda rojo. Y lo más inquietante es que parece una criatura salida de un sueño antiguo del Himalaya. La primera vez que alguien observa un panda rojo en libertad siente inmediatamente fascinación. El pelaje rojizo resalta suavemente entre los bosques verdes y la nieve ocasional de las alturas. La cola larga cubierta de anillos le ayuda a mantener equilibrio mientras avanza lentamente sobre ramas húmedas suspendidas sobre barrancos. No parece un animal salvaje común. Parece un espíritu escondido entre la niebla de la montaña. La evolución convirtió al panda rojo en un especialista absoluto de los bosques himalayos. Sus patas poseen adaptaciones para trepar con facilidad sobre árboles cubiertos de humedad y hielo. El pelaje extremadamente denso protege el cuerpo contra temperaturas frías y tormentas constantes. Porque vivir en el Himalaya significa sobrevivir cada día contra el clima. Imagina un bosque silencioso cubierto de niebla espesa. El viento moviendo lentamente árboles gigantes, gotas cayendo desde ramas congeladas y el sonido lejano de agua atravesando montañas ocultas. Y entre toda esa niebla, dos ojos observando desde las alturas de un árbol. Ese es el verdadero territorio del panda rojo.
Lo más fascinante es cómo desaparece entre el bosque. Aunque sus colores parecen llamativos, el cuerpo se mezcla perfectamente con troncos cubiertos de musgo rojizo y ramas húmedas del Himalaya. Muchas veces permanece inmóvil durante largos periodos observando silenciosamente desde la altura. Entonces el bosque entero parece esconder vida secreta entre las ramas. Lo más impresionante ocurre durante las noches frías. Mientras la temperatura desciende violentamente en las montañas y la niebla cubre completamente los árboles, los pandas rojos comienzan a desplazarse buscando alimento. Se mueven con una calma extraña, casi fantasmal, entre bambú y ramas húmedas. La escena parece completamente irreal. Porque el Himalaya transforma incluso a los animales más tranquilos en criaturas misteriosas. El panda rojo depende principalmente del bambú, aunque también consume frutos, pequeños insectos y otros alimentos disponibles en las montañas. Eso obliga a recorrer enormes bosques buscando zonas adecuadas para sobrevivir. Y honestamente, pocas criaturas representan tan bien la fragilidad de estos ecosistemas himalayos. Porque mientras leopardos y lobos dominan regiones abiertas y montañosas, el panda rojo pertenece completamente al silencio de los bosques cubiertos de niebla. Lo más inquietante es observar cómo duerme. Muchas veces enrolla la enorme cola alrededor del cuerpo mientras permanece oculto entre ramas altas cubiertas de nieve ligera. Desde lejos parece apenas una sombra rojiza perdida dentro de la vegetación congelada. Entonces entiendes por qué tan pocas personas logran verlo realmente. Porque el Himalaya parece empeñado en mantenerlo oculto. Lo más impresionante es su capacidad para sobrevivir en pendientes extremadamente difíciles. Aunque parece pequeño y delicado, posee enorme agilidad para desplazarse entre árboles inclinados sobre barrancos profundos y bosques montañosos peligrosos. La evolución transformó equilibrio y discreción en formas perfectas de supervivencia. Y el resultado fue una de las criaturas más extrañas y hermosas del Himalaya. Muchos habitantes de las montañas consideran al panda rojo símbolo de tranquilidad y misterio. Una presencia silenciosa que representa el lado más oculto y mágico de los bosques asiáticos. Y honestamente, resulta fácil comprender esa idea. Porque el panda rojo no transmite agresividad brutal ni fuerza extrema. Transmite misterio. Como si perteneciera más al paisaje y la niebla que al mundo normal. Lo más fascinante ocurre al amanecer. La luz atraviesa lentamente los bosques cubiertos de humedad mientras pequeñas siluetas rojizas aparecen brevemente entre ramas antes de desaparecer otra vez dentro de la niebla. Y por un instante, parece que el Himalaya estuviera vivo observando desde los árboles. Quizás precisamente allí reside la magia del panda rojo. No necesita tamaño gigantesco. No necesita colmillos enormes. Su verdadero poder está en existir silenciosamente dentro de uno de los lugares más misteriosos del planeta. Una criatura rojiza escondida entre bosques congelados. Un superviviente perfecto de la niebla y el bambú. Y un animal tan perfectamente adaptado al Himalaya que convirtió las montañas húmedas y silenciosas en parte de su propio cuerpo. Porque en el Himalaya, incluso la niebla puede ocultar criaturas que parecen nacidas de una leyenda antigua. El mono langur del Himalaya, el vigilante fantasma de los bosques sagrados. En los bosques altos y fríos del Himalaya vive un primate tan extraño y silencioso que muchas veces parece más un espíritu observando desde los árboles que un animal real. Su pelaje gris plateado se mueve lentamente entre ramas cubiertas de nieve mientras enormes ojos oscuros permanecen atentos a cualquier sonido extraño dentro de la montaña. Es el langur del Himalaya, uno de los habitantes más misteriosos de los bosques asiáticos. Y lo más inquietante, es que casi siempre detecta primero a cualquier intruso. La primera vez que alguien observa un grupo de langures en libertad siente inmediatamente una sensación extraña de estar siendo vigilado. Los cuerpos delgados permanecen inmóviles sobre árboles gigantes mientras las largas colas cuelgan entre ramas cubiertas de hielo y musgo. No parecen simples monos. Parecen guardianes silenciosos de la montaña.
La evolución convirtió al langur en un especialista absoluto de los bosques fríos del Himalaya. A diferencia de muchos otros primates tropicales, estos animales sobreviven en regiones donde las temperaturas descienden brutalmente y la nieve cubre gran parte del paisaje durante el invierno. Porque el Himalaya obliga incluso a los monos a convertirse en supervivientes extremos. Imagina un bosque montañoso cubierto por niebla y nieve ligera. El viento moviendo lentamente las ramas, el silencio extendiéndose entre árboles gigantes y, de pronto, varias siluetas apareciendo sobre las alturas observando desde la oscuridad del bosque. Ese es el verdadero territorio del langur himalayo. Lo más fascinante es la organización del grupo. Los langures viven en comunidades extremadamente atentas donde algunos individuos permanecen vigilando constantemente mientras otros buscan alimento. Y cuando detectan peligro, emiten sonidos fuertes que atraviesan rápidamente todo el bosque. Entonces la montaña entera parece reaccionar. Aves escapan entre los árboles. Pequeños animales desaparecen bajo raíces y rocas. Y los depredadores saben inmediatamente que perdieron el elemento sorpresa. La naturaleza convirtió vigilancia y cooperación en armas perfectas de supervivencia. Lo más inquietante ocurre cuando observan en silencio. Muchos viajeros describen momentos extraños dentro de bosques himalayos donde sienten presencia constante sobre las ramas antes de descubrir finalmente varios rostros mirando fijamente desde arriba. Y entonces aparece una sensación profundamente incómoda. La de haber sido observado desde hace mucho tiempo. Porque los langures raramente hacen movimientos innecesarios. Simplemente miran. Lo más impresionante es cómo logran sobrevivir durante el invierno extremo. Mientras el frío cubre las montañas y muchas fuentes de alimento desaparecen, los langures recorren enormes distancias buscando hojas, cortezas, frutos y pequeñas zonas protegidas dentro del bosque. La evolución adaptó su sistema digestivo para aprovechar alimentos que otros animales no podrían consumir fácilmente. Eso les permite sobrevivir incluso en temporadas extremadamente difíciles. Y honestamente, pocas criaturas parecen tan perfectamente conectadas al bosque montañoso como ellos. Lo más fascinante ocurre durante las mañanas frías. La niebla todavía cubre completamente los árboles mientras pequeñas figuras comienzan a desplazarse lentamente entre ramas congeladas iluminadas por el amanecer. Desde lejos parecen sombras moviéndose sobre las alturas del bosque. La escena parece casi espiritual. Y quizás precisamente por eso muchos pueblos del Himalaya consideran a estos monos animales sagrados o profundamente ligados a las montañas y templos antiguos. Porque transmiten una sensación extraña de inteligencia tranquila. No parecen actuar únicamente por instinto. Parecen comprender el bosque. Lo más inquietante sucede cuando aparece un depredador. Si un leopardo de las nieves o un lobo se aproxima demasiado, los langures reaccionan inmediatamente con alarmas violentas mientras saltan entre árboles y acantilados con agilidad impresionante. Entonces el bosque entero entra en tensión. Todo se mueve. Todo parece alerta. Y las montañas dejan de sentirse silenciosas. La naturaleza convirtió a estos primates en auténticos sistemas vivientes de vigilancia dentro del Himalaya. Lo más impresionante es observar cómo se desplazan entre árboles suspendidos sobre barrancos enormes. Los saltos parecen imposibles bajo condiciones de nieve, hielo y viento extremo. Pero para ellos, el bosque vertical forma parte normal del camino. Muchos científicos consideran a los langures himalayos algunos de los primates mejor adaptados al frío extremo del planeta precisamente por la combinación entre inteligencia social, resistencia y capacidad de supervivencia alpina. Y cuanto más se observan, más misteriosos parecen. Porque el Himalaya transforma incluso a los monos en criaturas silenciosas y casi fantasmales. Un vigilante oculto entre bosques cubiertos de nieve. Un primate capaz de sobrevivir bajo tormentas heladas. Y una criatura tan perfectamente adaptada al Himalaya que convirtió los árboles congelados y la niebla eterna en parte de su propio territorio.
Porque en el Himalaya, incluso los bosques aparentemente vacíos pueden estar llenos de ojos observando desde las alturas. Una cadena de montañas gigantes cubiertas de nieve. Es uno de los últimos territorios verdaderamente salvajes del planeta. Un lugar donde el frío extremo, la falta de oxígeno y los precipicios mortales obligaron a la naturaleza a crear animales capaces de sobrevivir en condiciones que parecen imposibles para la vida. Leopardos invisibles moviéndose entre tormentas de nieve, lobos recorriendo valles congelados, águilas gigantes dominando el cielo y criaturas capaces de caminar sobre acantilados verticales demuestran que el Himalaya funciona bajo reglas completamente distintas al resto del mundo. Y lo más inquietante es que muchos de estos animales siguen siendo profundamente misteriosos incluso hoy. Porque las montañas más altas de la Tierra todavía esconden regiones donde casi nadie puede entrar, lugares donde el viento cubre huellas rápidamente y donde criaturas salvajes continúan viviendo exactamente igual que hace miles de años. El Himalaya sigue siendo un reino dominado por hielo, silencio y depredadores nacidos para soportar uno de los ambientes más extremos del planeta. Y quizás precisamente por eso produce tanta fascinación. Porque mientras existan lugares así, la Tierra seguirá recordándonos que todavía hay rincones donde la naturaleza continúa siendo más poderosa que el ser humano. Si te gustó este recorrido por los animales más impresionantes y aterradores del Himalaya, participa en Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y escribe en los comentarios cuál de todas estas criaturas te pareció más increíble. Porque allá arriba, entre nieve, tormentas y montañas gigantes, todavía existen animales que parecen salidos directamente de una leyenda antigua.